Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Siempre un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Gracias a Dios, gracias a la invitación del pastor Heredia, mi hermano amado. Gloria al Señor. He querido compartir con ustedes en esta ocasión un tema que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Con la obra, ¿no?, de liderazgo que debemos desarrollar y llevar adelante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el modelo bíblico de liderazgo según la Escritura? De eso quiero hablar, quiero compartir con ustedes este tema. En realidad hay un modelo distinto para el liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento, aunque este modelo pareciera que se asume en lugar de ser recomendado específicamente. El Nuevo Testamento menciona dos posiciones oficiales en la iglesia: diáconos y ancianos, también llamados pastores o supervisores. Las palabras anciano, pastor, supervisor, eh, anciano a veces traducido como presbítero, pastor que puede ser traducido como pastor, y supervisor a veces traducido como obispo, se usan indistintamente en el Nuevo Testamento, aunque en realidad estos términos con frecuencia significan cosas diferentes entre las diversas iglesias de hoy en día, ¿no? El Nuevo Testamento, al parecer, indica un oficio que fue ocupado por varios hombres piadosos dentro de la iglesia. Y los versículos que voy a citar nos van a ilustrar cómo los términos se cruzan y se usan indistintamente. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 35, Pablo está hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso. Ahí se les llama ancianos en el versículo 17. Luego, en el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí los ancianos son llamados obispos y sus deberes pastorales están implícitos, ya que a la iglesia se le llama rebaño, ¿no? En Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, Pablo da las calificaciones de los ancianos, enfocado por supuesto en el carácter más que en el talento, no más que en el don. El versículo 5 de Tito capítulo 1 dice que estas calificaciones son necesarias porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿no? Versículo 7 habla de eso. En Primera de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 7, Pablo da las calificaciones para los obispos, que son esencialmente las mismas que las calificaciones para los ancianos en Tito. En Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4, uno puede encontrar lo que Pedro dice, ¿no? Pedro les dice a los ancianos que pastoreen el rebaño de Dios. Así que de estos pasajes vemos que el oficio del anciano, pastor, supervisor, obispo, es uno. Aquellos que ocupan este cargo deben dirigir, enseñar y cuidar la iglesia de la misma manera que un pastor. Además, vemos que cada iglesia tiene ancianos. Interesante, ¿eh? En plural. Cada iglesia tiene ancianos, en plural. Se supone que los ancianos deben gobernar y enseñar, como dice en 1 Timoteo 5:17. El modelo bíblico es que un grupo de hombres, y los ancianos siempre son hombres, es responsable del liderazgo espiritual y el ministerio de la iglesia. No se menciona una iglesia que tenga un solo anciano, pastor o supervisor que está a cargo de todo. Y tampoco se menciona el gobierno congregacional, aunque la congregación juega un papel muy importante. Aunque, aunque los ancianos son responsables de enseñar y dirigir el rebaño, aún queda mucho por hacer a nivel físico. El oficio del diácono se enfoca en las necesidades materiales de la iglesia. En Hechos, capítulo 6, la iglesia de Jerusalén satisfacía las necesidades materiales de muchas personas de la iglesia por medio de la distribución de alimentos. Algunas de las viudas acudieron a los apóstoles porque no recibían lo que necesitaban.
Y los apóstoles respondieron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, como está registrado en Hechos capítulo 6, versículo 2. Para, para aliviar a los apóstoles, se le dijo al pueblo, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Interesante requisitos, ¿no? Un perfil que ellos debían llenar, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros, el apóstol Pedro, hablando a nombre de los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, pero nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, como dice en los versículos 3 y 4 del capítulo 6 de Hechos, ¿no? Aunque los hombres escogidos, hermanos, aquí no se llaman diáconos, la mayoría de los eruditos bíblicos los ven como los primeros diáconos, al menos como un prototipo del cargo. La palabra diácono simplemente significa siervo. Los diáconos son nombrados oficiales de la iglesia que atienden las necesidades físicas o materiales de la iglesia, aliviando así a los ancianos, pastores, supervisores, ¿no? Ancianos, pastores, supervisores, para tener un ministerio más espiritual. Así que los diáconos deben estar espiritualmente preparados y las cualidades de los diáconos se dan en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. En resumen, hermanos, las iglesias deben funcionar de esta manera, ¿no? Los ancianos dirigen y los diáconos sirven, ¿no? Los ancianos presiden y los diáconos están como un ministerio de apoyo, de ayuda. Estas características o categorías no son mutuamente excluyentes. Los ancianos sirven a su pueblo dirigiendo, enseñando, orando, aconsejando, etc. Y los diáconos pueden dirigir a otros en el servicio. De hecho, los diáconos pueden ser los líderes de los equipos de servicio dentro de la iglesia. Sin embargo, existe una distinción básica entre los responsables del liderazgo espiritual de la iglesia y los responsables de aspectos físicos, materiales en ese servicio en la iglesia. Entonces, uno se preguntaría, ¿dónde encaja la congregación en el modelo de liderazgo de la iglesia? En Hechos, capítulo 6, fue la congregación la que eligió a los diáconos. Ojo con ese detalle. Fue la congregación la que eligió a los diáconos. Por lo tanto, muchas iglesias de hoy harán que la congregación designe y ratifique a los diáconos de la iglesia. Estamos hablando de cómo funciona la iglesia local o el liderazgo en una iglesia local, ¿no? Y por supuesto, los miembros de la congregación serán los principales ministros y evangelistas que alcancen a un mundo perdido. La idea de que la congregación contrate ministros profesionales para hacer el trabajo de la iglesia no es bíblica. Voy a repetir eso. La idea de que la congregación contrate ministros profesionales para hacer el trabajo de la iglesia no es bíblica, ¿no? Ahora, puede haber algunas variaciones locales en el liderazgo de la iglesia porque esto es solo un modelo básico. Cada detalle no está descrito en las escrituras. A veces, en ocasiones, se ve en el mismo libro de los Hechos una actitud presbiteriana o presbiterial, donde los presbíteros, los ancianos, son los que toman las decisiones. En otro caso, se ve dándole un espacio a la congregación para que de manera congregacional, asamblea de la congregación, pues se tome una decisión, etcétera. El modelo básico que se encuentra en el Nuevo Testamento es que toda la iglesia debe tener una pluralidad de ancianos, piadosos, hombres que sean responsables de dirigir y enseñar a la iglesia, y diáconos piadosos que sean responsables de facilitar los aspectos materiales del ministerio de la iglesia. Una pluralidad de ancianos protege a la iglesia de las debilidades y posibles excesos que un solo anciano podrá ocasionar. Bueno, se puede decir que el pastor principal y un equipo de pastores alrededor, ministros alrededor de él que lo ayuden a ejercer gobierno en la iglesia local para que no sea un ministerio pues dictatorial, ¿no? Autócrata, ¿no? Donde haya una fluidez de consejo entre los ministros que están con él liderando la iglesia. Así que
una pluralidad de ancianos protege a la iglesia de las debilidades y posibles excesos que un solo anciano podría ocasionar. Mientras se siga este modelo básico que estoy mencionando en base a los textos que he leído y a lo que uno observa en el libro de los Hechos, la iglesia va a funcionar según el modelo bíblico, pues, ¿no? Debemos apuntar a eso, a que la iglesia funcione de esta manera, esté más cerca al modelo bíblico que a las formas que el mundo promueve de cómo se dirige una empresa, etcétera, ¿no? Tener, o sea, estoy abogando porque el pastor levante un equipo para que de manera plural, no autócrata ni dictatorial, dirija a la congregación, sino que gente sabia, inteligente, gente madura, al lado de él, lo ayuden a llevar a cabo este ministerio, esta obra de gobierno en la iglesia local. Es decir, tener un único pastor que controle la iglesia en realidad no es el modelo bíblico. Estoy simplemente haciendo un aporte, compartiendo con ustedes algo que he aprendido y que por supuesto está a discusión. Hay otras propuestas que pueden hacerse y está bien, son bienvenidas, hay que analizarlas, pero en todo caso mi deseo es compartir con ustedes lo que hasta ahora en los 40 años de ministerio que llevo y el pastorado, 30 años, entonces yo trato de ver la forma de corregir una serie de errores que a veces uno comete en el ministerio, ¿no? Yo los he cometido y creo que en tanto más me alinea a lo que la palabra de Dios me va enseñando, puedo garantizar pues un mejor funcionamiento de lo que es la iglesia local, ¿no? Así que repito, tener un único pastor que controle la iglesia no es el modelo bíblico y tampoco lo es un acuerdo en el que el pastor trabaje para los diáconos que realmente dirigen la iglesia, ¿no? Y a veces sucede, ¿no? Que son los diáconos los que dirigen y el pastor es una especie de contratado para llevar a cabo una función casi servil, ¿no? A aquellos que están fungiendo como diáconos y eso tampoco es un modelo adecuado. La congregación debe seguir la dirección de los pastores que siguen a Cristo. Repito eso, ¿no? La congregación debe seguir la dirección de los pastores que siguen a Cristo. En su sabiduría, los ancianos pueden pedir la aprobación de la congregación para decisiones importantes también. O sea, darle libertad para que los pastores, la congregación participe en algunas decisiones que puedan tomarse. Pero la congregación no debe ser la autoridad final. No estamos hablando de funcionar adecuadamente, de llevar a cabo un liderazgo lo más cerca posible de lo que la Biblia enseña, etcétera, ¿no? Pero la congregación no debe ser la autoridad final. La responsabilidad recae en los ancianos, pastores, supervisores, los cuales finalmente van a responder a Cristo. Y creo que es fundamental poder tomar en cuenta esta presentación, este modelo, lo más cerca a lo que la Biblia enseña y pues meditar al respecto, ¿no? A veces somos muy cerrados y de repente pensamos que ya lo sabemos todo y que pues lo que nosotros sabemos o pensamos es lo más esencial, pero en todo caso es una propuesta, es un compartir y siempre sujeto al análisis, al perfeccionamiento, ¿no? Porque creo que en la luz del Señor tendremos más luz. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Estamos sujetos al debate, al conversatorio y bueno, podemos ir avanzando en este tema. Muchas gracias, Pastor Heredia, por esta oportunidad y es lo que brevemente yo quería compartir, dejar en los corazones de los hermanos y amigos, ¿no? Gracias, Pastor Otoniel, por su aporte de este momento, gloria a Dios. Y vamos a compartir este diálogo sobre el liderazgo bíblico y cómo podemos contextualizarlo en este tiempo. Y tal vez dar algunas observaciones de lo que se ve y lo que no es. Así que voy a invitar al Pastor Pedro Marzano. Buenas noches, Pastor Pedro, bienvenido. Pastor Heredia, buenas noches. Dios lo bendiga. Gracias al Señor por ser parte de este diálogo, de este conversatorio. Creo que es un tema muy importante para la iglesia cristiana hoy en día, ¿verdad? Estaba anotando algunos puntos que me gustaría compartir y poder dialogarlo también. Bueno, creo que actualmente hay un modelo episcopal y un modelo presbiterial, ¿no? El modelo episcopal básicamente lo tiene la Iglesia Católica Romana, donde hay una cabeza y un jefe, una estructura piramidal, ¿no? Es el episcopal. Y creo que también hay algunas iglesias reformadas que también adoptan este modelo de gobierno. Obviamente que el modelo presbiterial es diferente, ¿no? Porque no hay una sola cabeza, sino que depende del consenso de un presbiterio, ¿verdad? Y en
todo caso también de la opinión de la iglesia como comunidad. Por otro lado, la pregunta en medio de toda esta coyuntura sería: ¿cuánto se ha perdido en la iglesia de hoy el modelo bíblico? ¿Cuánto se ha perdido? Pero para venir mucho más cerca acá, ¿cuánto se ha perdido en la iglesia de hoy el modelo recuperado por la Reforma? Hay muchos aspectos en la Reforma que se han perdido. Tenemos iglesias cristianas evangélicas, pero no tienen una connotación reformada. ¿A qué me refiero con esto? De que incluso en su liturgia, eh, lo que la Reforma recuperó también ya se perdió. Quizás hay un aspecto sí sobresaliente, y es que la Reforma recuperó la centralidad de la palabra, mientras que en las iglesias episcopales, comenzando por la Iglesia de Roma, lo central no es la palabra, sino es ¿no es cierto? Lo que es la mesa, ¿no? El pan y el vino. Por eso siempre en una iglesia romana uno no va a ver el púlpito en el centro, el púlpito hacia un costado, ¿no? A un costado está el púlpito, en el centro está pues lo que viene a ser pues ¿no? El pan y el vino, lo que el sacerdote o el cura ofrece al pueblo, ¿verdad? Pero aun cuando tengamos hoy en día iglesias cristianas, pienso que se ha perdido mucho de aspectos de reforma. Y eso se nota por, eh, por la teología que ellos desarrollan, por la forma como ellos entienden la Biblia. Y tenemos iglesias cristianas evangélicas, pero que están muy lejos, en algunos casos, están muy lejos de ser fieles a los principios que la Reforma recuperó. Y eso lo sabemos: sola fe, sola gracia, solo Cristo, a soli Deo gloria, a Dios a la gloria. Entonces creo que eso en muchos casos se ha perdido, y eso lo notamos en su discurso de cada domingo, en la forma como muchas veces se predica el Evangelio, y para nadie es el secreto de que hay muchos elementos antibíblicos y antirreforma que se han introducido en las iglesias. Por último, un aspecto también que quisiera dejarlo para una discusión en mesa, es que los diáconos hoy en día no lo elige la iglesia, sino lo elige el pastor o los pastores, ¿verdad? Ya yo por experiencia sé que cuando, por ejemplo, como decía el pastor Daniel Pardo, se va a elegir un pastor, entonces a veces lo elige pues una junta, ¿no? Pues el consistorio, que en algunas iglesias todavía lo mantiene, o puede ser la junta de un diaconado, ¿verdad? Entonces, pero el diaconado en sí, tal como en la Biblia se enseña, tampoco en estos tiempos se está, creo, manifestando de una manera bíblica y apostólica, ¿no? Entonces, dejo estos puntos en la mesa para que podamos seguir compartiendo y conversando. Gracias, Pastor Heredia. Gracias, Pastor Pedro. Pastor, ¿tú tienes alguna respuesta, alguna... Bueno, sobre lo que escuchar al menciona? pastor Pedro me parece muy refrescante, porque apela a algo que es fundamental, y es volver a la esencia bíblica, ¿no? Que la Biblia enseña y que los reformadores lograron rescatar y transmitir, pero que en el camino pues se ha ido perdiendo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Tratar de en lo posible pues acercarnos más y más a los modelos bíblicos, a las formas establecidas por la palabra de Dios, que a esta importación que hemos hecho del mundo, ¿no? De las formas como el mundo se gobierna y se maneja. A veces la iglesia ha tomado una connotación más empresarial, más de tipo utilitario, que de servicio mutuo, de edificación mutua, ¿no? Y eso va haciendo perder la esencia de lo que es la iglesia misma, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Gracias, Pastor Pedro, me dice mucho sus palabras, y que Dios lo bendiga. Seguimos, entonces Amén. vamos a invitar a la profeta Idalí Castillo de México. Pastora Idalí, bienvenida, buenas noches. Adelante con su pregunta o comentario al respecto del tema. Gloria a Dios, Dios les bendiga, buenas noches.
Bendecimos la vida de cada uno de los siervos. Son temas realmente que se dejan de hacer continuidad. Esto a veces mueve muchas cosas que son para bien. Para mí estos puntos son muy importantes para los pastores. Yo le agradezco mucho a la pastora Otoniel que toque estos temas porque son de gran bendición y nos va a ilustrar mucho más para el pastorado, para muchas cosas. Yo sí digo que lo que decía el pastor, que se tiene que regresar como a las sendas antiguas, sí, es verdad, a tener un evangelio más claridoso, más cristalino en el nombre de Jesús para que la gente entienda realmente las raíces, porque en realidad han salido ramas que confunden a la congregación, a las personas, incluso hasta los pastores. Entonces sí tenemos que enfocarnos en ese evangelio más nítido en el nombre de Cristo Jesús. Y es una cosa que nosotros como pastores tenemos que orar y perseverar para que nosotros tengamos un diseño en todos los aspectos, tanto espiritual como tangible en toda área de pastorado, porque sabemos que los pastores tenemos muchas áreas que tenemos que cubrir, ajá, muchas áreas, y también la financiera, lo empresarial, son áreas muy importantes que yo veo que el pastor Otoniel las maneja muy bien. Y pues yo quisiera que nos diera otra vez más enseñanza financiera. Bueno, es ahora sí como que una petición. A ver si puede, Pastor Otoniel. Agradezco su participación. Excelente. Bendiciones a todos. Gracias, amada hermana. Es una bendición sus palabras. Y sí, estoy para servirles. Y si hay otra ocasión en la que pudiéramos compartir el tema acerca de cómo tener un soporte también en ese sentido, con todo gusto, ¿no? Ya coordinaremos. Gracias. Gracias, pastor. Pastor Johnny Ortiz, desde Ecuador. Bienvenido, Johnny. Paz de Dios, pastores. Estaba escuchando las formas de gobierno y veo, gracias Pastor Otoniel, gracias Pastor Pedro Manzano, que son expertos en el tema. Ya también el Pastor Adrián también va a dar ahí su énfasis. Y yo digo, bueno, yo en mi parte, la forma de administración, la forma de gobierno, ¿no? Tendría que ver mucho con rendirnos, ¿no? Rendirnos y rendir cuentas, ¿no? A veces, muchas veces, pastores que parecen papas, ¿no? Y eso es algo muy duro porque venimos arrastrando también esas corrientes que decía el pastor Pedro también, ¿no? Esas corrientes que muchas veces no tenemos esa forma de delegar, diría yo, ¿no? Y más bien yo no sé, pero veo muchos pastores, ¿no? Que quieren hacerlo todo también. Y eso es muy peligroso. Eh, Perdónenme por ser tan tajante en ese sentido, ¿no? Pero es algo que muchas veces no tenemos, me incluyo también, ¿no? Esa forma de rendición, ¿no? Rendición de ser, bueno, no les alargo más porque quiero aprender más, sí, quiero aprender más y doy la palabra a Pastor Heredia. Pastor Antonio, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias Johnny. Gracias por por todo, estar ¿no? con nosotros. Y Siempre la es un verdad gusto. que no estoy muy al tanto de ese tema, pero me gustaría escuchar. Y más al Pastor Adrián, pues. El Pastor Adrián es Ahí viene, más viene. experto, ahí viene.
Muchas Ahí gracias, viene. Pastor Heredia. Pastor, Pastor Pedro Manzano, muchas gracias. Gracias, Ahí no, Dalí, no Yali. es pastor, pastora, es muy amable. evangelista, no es pastor. Amén, amén. Dios te bendiga, apóstol Johnny, bendiciones desde México. Gracias, siervas. A ver, bienvenido, pastor apóstol Adrián, apellido del quórum. Qué buena, qué buena. Dice que, Johnny dice que como es evangelista, no quiere saber nada, dice con, con la otra cosa. Bueno, agradecer a Dios, ¿no? Dar gracias a Dios por este tiempo, por este espacio y por lo que estamos acá, pues, ¿no? Perseverando y dar gracias a Dios también por Otoniel, que está con nosotros. Ya la hemos estado extrañando, ¿no? Largos días, largas semanas, nos ha dejado huérfanos, pero ahora nos sentimos acompañados, nos sentimos ya como parte del equipo y nos sentimos, ¿no? Tener a Otoniel es tener un lujo, ¿no? De su experiencia, de su sapiencia, del ministerio, ¿no? De la palabra, la teología, ¿no? La riqueza. Un día yo lo llamé Esdras, ¿no? Lo llamé Esdras porque es mi mentor, ¿no? Yo lo considero mi mentor y en ese sentido tenerlo aquí en este espacio es una gran bendición, ¿no? El poder dialogar, ¿no? El poder tener apertura, el poder pensar, ¿no? Pensar libremente, la palabra, ¿no? Eso era la reforma, ¿no? En el tiempo de la reforma, el Papa era el único que tenía que pensar y hacer pensar a los demás, ¿no? La iglesia pensaba como el Papa y vivía como el Papa y actuaba como el Papa, ¿no? Y comía pura papa, ¿no? Y lo terrible es que ahora hay más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, en este tema ya de teología, exclusivamente el tema eclesial, ¿no? Poco para limitar la cancha y ver el liderazgo, ¿no? En cuanto al tema de los gobernantes, ya sea los ancianos o los diáconos, ¿no? Habría que definir diáconos o diablóconos, ¿no? Entonces, empezaremos por la parte de ancianos, ¿no? Porque en la parte de ancianos se le ve la experiencia, la madurez, ¿no? Cualquiera no era anciano en la iglesia local, ¿no? Ya basta registrar la patrística o el pastor de Hermes o la de aquel. Eran personas que eran maduras, ¿no? En la fe, su experiencia, y en ese sentido los ancianos tenían un rol protagónico en la vida de la iglesia, ¿no? Ya lo vemos en Hechos, ¿no? 15, ¿no? El gran concilio de Jerusalén. Dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a los ancianos, ¿no? Entonces, en plural, ¿no? Entonces, eh, la pastoral, el liderazgo, tenía ese sentido, ¿no? Ya sea de ancianos, por su experiencia, por su madurez, o el caso también de obispos, ¿no? Por ser administradores, supervisores, o de pastor, ¿no? Por alimentar o sustentar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, voy a avanzar rápido porque mi batería. Entonces, los diáconos, ¿no? La diaconía, ¿no? Yo creo que ahí en Hechos registra cómo para ser un diácono había tres requisitos fundamentales, ¿no? De ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y buen testimonio, ¿no? Tres requisitos que para repartir un plato de comida se necesitaban, ¿no? Es muy importante ver cómo la actitud de la diaconía hoy en día hace falta, ¿no? En la iglesia, especialmente en este tipo de pandemia, ¿no? De servir a las mesas, ¿no? El ministerio de diaconía, lamentablemente la iglesia evangélica lo ha perdido, ¿no? Ya que a veces la sola fe nos ha permitido que vivamos por fe, andamos por fe y solamente por fe y no tengamos obras, ¿no? Un amigo, un gran amigo, Juan Stan,
que ya descanse en paz, ¿no? Un hombre muy teólogo decía, el cristiano será juzgado, es salvo por fe, pero el cristiano será juzgado por sus obras, ¿no? Hoy en día, levantar una diaconía en la iglesia es tan urgente, ¿no? Es una tarea en la que nos animaríamos, ¿no es cierto?, a hacer esa vocación de servicio, ¿no? Ya que la política de Jesús dijo, él vino para servir y no ser servido, ¿no? Frente al poder, ¿no? Frente al poder que hoy se quieren enclaustrar, ¿no? ¿No? Los evangélicos, en el caso de los evangélicos quieren ser más papistas que el Papa, ya son presidentes de fraternidades, se incrustan, no quieren salir, quieren la reelección, y, o si no quieren hacer votos para salir, ¿no? Como ahora muchos están queriendo muchos están haciendo huelga para que salga el presidente, ¿no? Entonces, situaciones así, ¿no? Que necesitamos volvernos a la palabra, ¿no? Ya que el tema de la reforma era volver a las fuentes, ¿no? Y necesitamos, pues, ese espíritu de servicio, ese espíritu de entrega, ¿no? Ese espíritu de corazón al Señor, ¿no? Yo acabo de venir de Huancayo, una fraternidad de pastores, pero es interesante, ¿no? Cómo hay que caer bien a la gente, ¿no? Cómo hay que agradar bien a la gente, cómo hay que adornar el discurso, cómo, de verdad que yo ya estoy cansado de muchas cosas, ¿no? Y por eso que no quisiera decir mucho, pero o ya descansar y irme a Hollywood, no sé dónde, pero de verdad que ya uno incomoda mucho y a veces no se trata de eso, ¿no? Yo siempre le digo, trátenlo por el lado amable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que necesitamos trabajar nuestros contenidos teológicos, estamos trabajar la historia, estamos trabajar bien nuestra tradición, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podemos ir ajustándonos, ir acercándonos, ¿no? A ese mandato, ¿no? De hacer discípulos, de la gran comisión, ¿no? De la gran misión de ser iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que esta tarea del liderazgo de la iglesia, de ser ancianos, ¿no? De ser personas maduras, de ser personas en todo, esa madurez, ¿no? Al diálogo, a la apertura, y poder promover la unidad, ¿no? Promover y el tema de la diaconía hoy en día, ¿no? Que estamos en una crisis mundial. La iglesia no puede solo hallar, no puede pasar de alto, dejar de servir, ¿no es cierto?, a la sociedad, ¿no? Entonces, esa diaconía, yo creo, ese espíritu de servicio, yo creo que el liderazgo hace el servir, ¿no? El dar, ¿no? El darse todo, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que hace mucha falta eso, ¿no? Porque a veces queremos ser representados o queremos representar, pero ¿qué beneficio, no? ¿Cómo me beneficio yo? O sea, ¿cómo me sirven a mí? Y cuando es al revés, ¿no? Es el servicio. Amén. Bendiciones. Su micro, pastor. Su micro. Oh. Gracias. Hermana Giovanna Parra, bienvenida desde Chiclayo. Que Dios los bendiga, pastores de Cali, Perú, Chiclayo. Una bendición grande de escuchar la palabra de Dios. Un fuerte abrazo de su hermana Giovanna. Un comentario, hermana Giovanna, de lo que hemos compartido, si estuvo presente sobre el liderazgo. Pero lo que escuchó del pastor Adrián, discipular, es una vivencia que uno tiene que experimentar para discipular a otras personas. El discipulado tiene que tener ese amor, esa visión, esa convicción, tener vivencia, tener experiencia y ser usado, ser tratado, ser procesado para edificar a otras vidas al nivel que Dios lo ha tratado, porque discipular
no es cosa así nomás por emoción, no es cosa de solamente de ilusión. Discipular es una pasión completa para ganar almas para Cristo, pero de acuerdo a lo que Dios nos da la capacidad de entrar a esa convicción de que el Espíritu Santo, el poder de Dios, fluya a través de la persona, sea inconversa o no sea inconversa. Quien quebranta es el poder de Dios. Entonces, el discipulado, sea varón o mujer, tiene que Su micro, hermana, se cortó. Giovanna, su entender micrófono. a la vida, para entender a la vida, a la persona en sí misma. Es así. Por eso el discipulado acá en Perú, acá en Chiclayo, es capacitar a las ovejas, preparar a las ovejas totalmente interior para poder edificar a las personas que estén en el mundo, o sea, una inconversa, porque podemos chocarnos con una persona que sea alcohólica, ya, pero para entender a una persona alcohólica tenemos que uno tener experiencia, entenderla y tratarla con ese amor, porque esas personas que son inconversas han venido de rasgo, venido de unas áreas, venido de unas casas totalmente que de falta de amor, falta de comprensión, falta de atención, falta de respetar sus opiniones, sus sentimientos, emociones. Acá en Perú vemos así, como decir, discipulado, ¿no? Pero no sé cómo lo harán allá en otros países, es muy distinto, no sé cómo lo tratarán, no sé cómo harán el manejo de un discipulado, pero acá el discipulado primero capacitamos, preparamos a las ovejas totalmente sus áreas dentro e interior para que puedan discipular a otras vidas. ¿Y quién va a convencer? ¿Quién va a quebrantar? Es el poder de Dios. Entender a esa persona, saber escuchar por el sentir del poder de Dios, el fuego del Espíritu Santo y ese quebrantamiento. Entonces, esas vidas vienen por el amor y por la pasión, porque Dios es amor, Dios es restauración, Dios es liberación, Dios es pasión, Dios es paz, tranquilidad. De eso vienen las vidas. ¿Por qué? Por los frutos, por ese amor, por la palabra que fluye. Como dijo Dios cuando predicaba la palabra, tocó a una persona, tocó a una mujer que está, no, ¿por qué? Porque le fluyó, le transmitió ese amor, le transmitió esa paz. Eso es un discipulado. Primero se discipula las ovejas dentro de la congregación para que sean pescadores de vidas, pescadores de hombres. Por eso dice Dios, preparados para hacer qué? Preparados para ser pescadores de hombres, pescado, así como el que hace el pescador se prepara, se capacita para irse al mar y qué cosa, y a pescar pescado. Entonces el hombre tiene que ser pescador de hombres, prepararse para ser fructífico de la palabra de Dios. Eso es lo que Amén. en Perú, acá en Chiclayo. Es así, primero el discipulado, el pastor tiene que discipular a sus ovejas, capacitarlos, limpiarlos por dentro, por áreas, porque a veces que tiene heridas, rencores, odios. ¿Cómo voy a discipular a una persona si también tengo que ser yo restaurada, sanada, ministrada y liberada? Porque tengo cosas dentro. Una vez que tengo todo esto sacado, puedo yo ministrar a otro, puedo yo hablarle. No yo, sino el poder de Dios. Como dice esa canción, no era Pedro, sino era el Espíritu de Nazareno que va a fluir esa vida, sea una prostituta, sea un homosexual, sea una lesbiana, sea una mujer alcohólica, sea un asesino. ¿Quién no va a tocar? ¿Quién no va a ministrar? Es el poder de Dios, porque el cuerpo es la lámpara, es el cuerpo de Cristo, tiene que estar en santidad para poder ser discípulos y ganar almas para Cristo. Entonces, el discipulado ya está preparado, capacitado. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, Gracias, que tú vienes hermana. Dios bendiga, hermana. Gracias. eso es lo que le vengo a decir, pastor. No me corte más bien, pastor. Es lo que le vengo a decir. En el amor de Cristo. Preparar. Por Amén. eso dice capacitar, pastor. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermana. Bendiciones. Muy agradecido por su aporte. Pastor Percy Romero, bienvenido. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Israel Moquegua. pastora. Buenas noches. Lo que pasa es que estaba activando el audio. Aló. Aló, le escuchamos, pastor. Bienvenido. Sus saludos, su Sí.
correspondiente apreciación, si escuchó el tema. No, no lo escuché, no lo escuché. Recién acabo de entrar. Ah, buenísimo. Entonces esperamos un saludo, pastor, a todos los componentes que están ahora presentes en cuerpo, alma y espíritu, compartiendo el tema del liderazgo bíblico. Amén. Un saludo para todos los pastores, para todos los que están, los hermanos pastores que están ahí y que tienen hambre por dejarse guiar, ¿no? Por el Señor, por el Espíritu del Señor. Y amén, a seguir adelante y a levantarse, pues, si hay algún inconveniente, ¿no? Y a levantarse. Muy bien, pastor, gracias a Levántate, tú que Dios. duermes. Levántate, pueblo. Tú que Levántate, tú que duermes, duermes. Te alumbrará que ya Cristo. llegó. Amén. Bueno, pastor Otoniel, entre lo dicho, por acá la mesa correspondiente de los compañeros del ministerio vio, estamos planteando un liderazgo bíblico correspondiente a la iglesia primaria y nos encontramos con un liderazgo alejado de las escrituras muchas veces, infiltrándose el humanismo, infiltrándose ideas más empresariales, mercantiles, que están dañando más la iglesia que haciéndole un beneficio a largo plazo. Gracias, Pastor Heredia. Gracias, pastores. Gracias, Adrián. Un gusto siempre saludarte. ¿Estás en Lima, Adrián? ¿Estás en Lima? Sí. A ver si nos juntamos, a ver si nos juntamos. Ah, claro, claro, sí, ¿Ya? sí. Un abrazo para Ok. todos y que Dios me lo siga bendiciendo, hermanos. Gracias por esta invitación, Pastor Heredia. Tengo que ya retirarme. Estoy también con un pequeño resfrío, pero aquí estamos en la brecha. Que Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén, pastor Otoniel, gracias Gracias, por su presencia y su aporte en esta oportunidad. gracias, Otto. Queda pendiente para tenerlo nuevamente, pero sin resfrío. Claro, claro, no hay primera sin segunda. Pero Claro, podemos seguir pues, el extra. Podemos si seguir no, el no extra. podemos romper, cortar cabezas, pues, varón, que la queda la ganas a uno de cortar cabezas. Hablamos, pero tenemos que tomar ciertas también planteamientos de decisiones, ¿no? ¿Qué hacer? Levántate tú que duermes. Porque si tenemos un liderazgo que no es, no te El puedes, extra, el extra, el extra. hay que hacer la denuncia. Apenas estamos comenzando. Yo Pastor, creo que dele suave, Pastor Adrián, por favor, que me pone hasta las cachas, vea, pone hasta las cachas, el pelo se me cae. No, yo creo Su que micro, Pastor. un tema de liderazgo, llevamos un tema en el seminario evangélico de Lima y el título era la problemática de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el problema de la iglesia, no?